Una base de datos, cuya abreviatura es BD, es una entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera estructurada con la menor redundancia posible. Diferentes programas y diferentes usuarios pueden utilizar estos datos. Microsoft Access es un sistema de gestión de base de datos incluido en el paquete ofimático de Microsoft Office. Access gestiona una base de datos relacionales, que son aquellas que almacenan datos discretos en tablas relacionadas entre sí, a diferencia de otro tipo de base de datos como pueden ser las documentales, que se organizan para almacenar documentos. El gestor de base de datos Access está pensado para procesar volúmenes de datos pequeños o medianos, no para la gran cantidad de datos que puede manejar una gran compañía. Otros gestores de base de datos relacionales son SQL Server, Oracle o MySQL. En las bases de datos, las tablas son las encargadas de almacenar la información dentro de su estructura. Las tablas se componen de campos, cada columna de la tabla, y de registros, cada fila. Los campos son cada información concreta que queremos almacenar sobre una misma entidad. Por ejemplo, el código de envío, el destinatario, etc. serían los de la entidad envíos, la tabla envíos. Estos campos almacenan diferentes tipos de datos y tienen unas propiedades que definen cómo deben ser los mismos. Las relaciones entre tablas son los vínculos que describen cualquier interacción entre ellas. Por ejemplo, los envíos de pedidos están relacionados con los clientes, ya que son estos los que hacen los pedidos. Los formularios son los encargados de introducir los datos en las tablas, de visualizarlos y también podemos hacer pequeñas búsquedas de datos. Por ejemplo, podemos ver los envíos de una empresa. Las consultas se encargan de buscar lo que deseamos saber sobre los datos almacenados, aunque pueden tener otras funciones, como realizar cálculos, agregar, eliminar o actualizar datos existentes. Por ejemplo, mostrar qué envíos son urgentes. Los informes son documentos sobre los datos almacenados que podemos imprimir, enviar por correo, etc. Si se desea, se pueden agrupar los datos o realizar algunas operaciones matemáticas. Por ejemplo, el informe agrupados por años de los envíos de la empresa. Las macros en Access pueden considerarse un lenguaje de programación simplificado, que puede usarse para agregar funciones a la base de datos. Por ejemplo, se puede adjuntar una macro a un botón de comando de un formulario para que la macro que se ejecute cada vez que se hace clic en ese botón. Las macros contienen acciones que ejecutan tareas, como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar la base de datos.